Hola, hola muchachos, qué bueno volverlos a ver. El tema de grado octavo de sociales en esta ocasión es la crisis de la monarquía española. Así que comencemos. Vamos a hablar primero del contexto histórico. En el año de 1808, más o menos, en esa época, el señor Napoleón Bonaparte se toma el imperio español porque ese era el proyecto que él tenía. Recordemos en clases anteriores que ese era el proyecto que él tenía de hacer solo un continente. Entonces, cuando él se apodera de España, se da cuenta que en ese momento se encuentra un monarca llamado, era el nombre de este señor era Carlos IV, y lo que hizo fue un cambio de gobierno, un cambio de dirigente. Entonces, por esa misma razón, hizo ese traspaso de poder. Y así fue que comenzó la crisis española. ¿Cómo comenzó esa crisis española? Cuando Napoleón Bonaparte se apodera de España, en vez de poner un monarca español, pone a su hermano José Bonaparte, que le llamaban o le tenían el apodo de Pepe Botellas porque a él le gustaba mucho tomar vino, estar borracho. Entonces, por esa misma razón, el pueblo español lo llamaban el monarca falso, porque en cierta forma no reconocían el poder de este señor, no reconocían el mandato de José Bonaparte. Entonces, por esa misma razón, en España se empiezan a crear una serie de juntas de gobierno cuyo objetivo era esperar a que dentro de un tiempo volvieran a restablecer la monarquía española, pero de todos modos sin perder su soberanía y su independencia como imperio español. A eso se le llamó la Revolución Española. Ahora, mientras eso ocurría en España, por ese cambio de poder, resulta que José Bonaparte, como se la pasaba tomando vino, la pasaba era en fiestas, a él les preocupaba mucho la suerte de las colonias españolas en América. Entonces, por esa misma razón, en esa década de 1810, los americanos empiezan a darse cuenta y se enteran de ese acontecimiento, y ahí es donde empiezan a surgir las gestas independentistas. Por ejemplo, aquí en la Nueva Granada surgió el grito de independencia, y así en diferentes colonias españolas en América empezaron a desarrollar esos gritos de independencia al ver que había vacío de poder. O sea que no existía un monarca español, pero existía había un representante de Napoleón, pero obviamente los españoles no reconocían ese gobierno, esa monarquía napoleónica. ¿Cómo finalizó? Cuando en 1814 aproximadamente cae el proyecto de Napoleón Bonaparte. Napoleón es derrotado y ya saben el resto porque ya tuvimos la oportunidad de hablar sobre el imperio napoleónico. Napoleón es desterrado y en ese momento nuevamente resurge la monarquía española bajo el nombre de Fernando VII, y Fernando VII vuelve a utilizar o vuelve a trabajar ese proyecto de incorporación de las colonias españolas en América, y es ahí donde surge una serie de problemas, una serie de reconquistas, con el objetivo es que volver a retomar las colonias españolas en América. Ese era el objetivo de Fernando VII. Para finalizar, algo para recordar, este personaje que yo les estoy señalando es Francisco Goya. Francisco Goya fue un gran pintor de la época, cuyo programa o cuyas obras era recalcar todos los fenómenos que ocurrieron en la Revolución Española o en la crisis de la monarquía española: asesinatos, fusilamientos, porque aquella persona que no iba a favor del gobierno de José Bonaparte también era fusilado. Entonces, por esa misma razón hubo una crisis interna, hubo una crisis muy problemática dentro del imperio español, que estaba gobernado en ese entonces por José Bonaparte, que los españoles, vuelvo insisto, lo tomaban como un gobierno ilegítimo. Y muchachos, así termina todo, así que nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.